Desperté con luces blancas que me cegaban y un pitido constante que coincidía con los latidos de mi corazón. El techo del hospital se fue enfocando poco a poco, y no recordaba cómo había llegado allí. Me dolía el pecho. Mi teléfono estaba apagado sobre la mesa a mi lado. La enfermera me dijo que había sufrido un paro cardíaco. Que mi compañero de trabajo me encontró desplomado en el suelo de la oficina a las 10 de la noche. Que tuve suerte. Pero la suerte no debería ser lo que te mantiene con vida. El amor sí. Llamaron a mis contactos de emergencia. A mis padres. Nadie contestó. Dejaron varios mensajes, dijo la enfermera con cautela, como si me protegiera de algo peor que la vía intravenosa en mi brazo. Durante 3 días, vi cómo la luz del sol se deslizaba lentamente por esa pared. Ni una llamada. Ni una visita. Nada. Al tercer día, la enfermera me devolvió el teléfono, completamente cargado. No debía haberlo abierto, pero lo hice. Lo primero que vi no fue una llamada perdida ni un mensaje de texto preocupado. Era una notificación. Me habían etiquetado en una publicación. La foto tardó en cargar. Luz del sol. Agua del lago. Mi familia reunida alrededor de una mesa de picnic. Mamá con huevos rellenos. Papá con su cerveza. Mi hermana pequeña, Peyton, haciendo la señal de la paz. Y Marisa, la influencer de la familia, sonriendo a la cámara. Su pie de foto brillaba bajo sus rostros perfectos, día en familia sin dramas. El monitor que tenía al lado se disparó. Por un momento, no pude respirar. Me habían borrado de la escena mientras fingían celebrar en familia. Hice zoom en sus rostros. Sonríen. Se relajaban. Se despreocupaban. Nadie parecía culpable. Nadie parecía echarme de menos. No dije nada. No llamé. Simplemente me quedé mirando hasta que la pantalla se atenuó y mi reflejo me devolvió la mirada, pálido y cansado, pero de repente sereno. Una serenidad que no proviene de la paz, sino de la claridad. Al cuarto día, comencé a caminar de nuevo, arrastrando el soporte del suero como una segunda sombra. Entonces mi teléfono explotó. 74 llamadas perdidas. Un mensaje de papá, te necesitamos. Contesta inmediatamente. Ni un, ¿cómo estás? Ni una disculpa. Solo urgencia. Orden. Pánico. Lo leí 2 veces. Me ignoraron cuando me estaba muriendo, y ahora exigían que los salvara. Pero no les devolví la llamada. En vez de eso, busqué otro contacto. El abuelo Joe. El único nombre que aún me transmitía seguridad. Contestó al segundo timbre. Ya lo oí, dijo en voz baja. No tienes que explicarlo. El abuelo Joe llegó 40 minutos después con su vieja chaqueta marrón. No me abrazó, nunca fue de abrazar, pero se sentó junto a mi cama como si lo hubiera hecho toda la vida. Así que, dijo, mirando el monitor, al final te han doblegado, ¿eh? Apenas sonreí. Supongo que sí. No pidió detalles. Ya lo sabía. Esa era su forma de ser, una comprensión silenciosa y quirúrgica. Había sido contable en un bufete de abogados durante 40 años y podía leer a la gente como si fueran hojas de cálculo. Se quedó todo el día hablando con mis enfermeras y revisando mi seguro. Cuando la empleada de facturación mencionó los saldos pendientes, ni se inmutó. Sacó su tableta y empezó a teclear. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Hay que hacer balance, dijo. Antes de empezar a cortar lazos, hay que saber a dónde llevan todos. Revisamos to do. Mi cuenta corriente. Mis transferencias automáticas. Los pagos del seguro del coche. Las tarjetas de crédito conjuntas. Se me revolvió el estómago al ver cómo la lista crecía. Cada semana, el dinero se me escapaba de la cuenta como una hemorragia lenta. El préstamo de Marisa. El alquiler de Peyton. El seguro del coche de mamá. Incluso los servicios de una casa en la que no vivía desde la universidad. ¿Cómo permití que esto sucediera?, susurré. Tú creías que era amor, dijo sencillamente. Ellos creían que era obligación. Son cosas distintas. Antes creía que el cansancio era parte de ser responsable. En Greentech, siempre era la que se quedaba hasta tarde, la que hacía que las cosas sucedieran. Mis compañeros decían que mi disciplina les asustaba. No sabían que no era ambición, sino instinto de supervivencia. Porque cada hora que trabajaba no era solo para mí, sino para la gente que esperaba en casa a ser rescatada de nuevo. Papá llevaba sin trabajo desde la crisis inmobiliaria. Decía que era algo temporal, pero 7 años se le hacían eternos. Mamá decía que solo necesitaba tiempo, pero lo que de verdad necesitaba era el sueldo de otra persona. El mío. Marisa siempre estaba lanzando algo nuevo. Una marca de bienestar. Un podcast. Una línea de velas. Cada una fracasaba más rápido que la anterior. Mi apoyo venía a través de transferencias rápidas etiquetadas como ayuda o solo este mes. Y Peyton, la más pequeña, aún estudiante de diseño,
hacía de pacificadora. Nunca discutía. Simplemente pedía prestado en silencio y lo olvidaba a gritos. Desde fuera, parecíamos perfectos. Una familia sonriente en las fotos navideñas, suéteres a juego y risas fingidas. En internet, Marisa nos llamaba los Miller, prueba de que el amor lo es todo. Publicó eso justo después de que yo pagara el seguro del coche de mamá y cubriera el recargo por mora de la hipoteca. El abuelo Joe me había advertido con delicadeza que mis padres empezaban a verme como su plan B. No quería creerle. Me habían criado pensando que la lealtad lo arreglaba todo. Así que seguí arreglándolo. Pagué lo que no debía, sonreí cuando no debía. La verdad es que tenía miedo de parar. Miedo de que, si alguna vez decía que no, por fin me mostrarían lo que realmente valía el amor. Esa noche en el hospital, mientras las máquinas zumbaban y el mundo se sumía en el silencio, el abuelo Joe me enseñó a apagarlas. No por maldad, sino por instinto de supervivencia. Preparó una hoja de cálculo con todos los pagos recurrentes trazados como una vía de escape. Mañana, dijo, empezaremos con el banco. A la mañana siguiente, llamé desde la cama del hospital. La empleada reconoció mi voz. Llevaba años siendo la persona de confianza. Al mediodía, las transferencias automáticas habían desaparecido. La cuenta de Marisa, cancelada. El depósito del alquiler de Peyton, suspendido. El seguro de mamá, cancelado. Cada clic fue como volver a respirar. Al anochecer, el teléfono empezó a vibrar. Mamá, acabamos de enterarnos de lo que pasó. ¿Por qué no nos lo dijiste? Peyton, ¿podemos hablar? Todo es un malentendido. Los ignoré a todos. ¿Sientes culpa todavía? Preguntó finalmente el abuelo Joe. Sí, admití. Un poco. Eso pasará, dijo. La culpa es el impuesto que la gente buena paga antes de alcanzar la libertad. Cuando salí del hospital, el abuelo Joe me llevó a casa. Mi apartamento parecía más pequeño de lo que recordaba. Apagué el teléfono y me quedé mirando por la ventana durante un buen rato. Luego, otro mensaje de papá, esto es grave. Llámame ahora. Todo se está desmoronando. Casi sentí lástima por él. Casi. Confundieron mi silencio con rendición. No sabían que el silencio era la señal de que estaba recuperando el control. 2 días después, estaba en casa del abuelo Joe en Portland. Había despejado la mesa del comedor y extendido archivos como un general preparándose para la guerra. Historiales de pagos. Extractos bancarios. Cartas de seguros. Mis huellas financieras a lo largo de años de complicidad silenciosa. Toda historia deja un rastro documental, dijo. El tuyo, simplemente, está expresado en dólares. Cuando terminamos, todo quedó claro. No solo los había ayudado, sino que había financiado la ilusión de su estabilidad. Sin mis ingresos, todo lo que habían construido se derrumbaría. Y así fue. Las llamadas se duplicaron. El mensaje de voz de mamá era dulce en apariencia, pero mordaz en el fondo. Ava, cariño, no sabíamos que estabas en el hospital. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Luego, con un tono más suave, tu padre está preocupado otra vez por la hipoteca. Preocupado, no arrepentido. A continuación llegaron los mensajes de Marisa. Capturas de pantalla de su cuenta vacía, emojis de llanto y un mensaje, si no arreglas esto, lo perderé todo. La miré fijamente durante un largo rato antes de responder con una sola palabra, bien. Entonces llegó el turno de Peyton. Yo no soy como ellos. Por favor, no me castiguen por sus errores. Casi me reí. Ella había dicho lo mismo cuando yo firmé como aval en su contrato de alquiler el año pasado. No llaman porque les importemos, dijo el abuelo Joe. Llaman porque se sienten acorralados. A la mañana siguiente, el coche de papá estaba aparcado con el motor en marcha frente a mi edificio. Él estaba sentado al volante, mirando hacia mi ventana. No me mandó ningún mensaje. No subió. Simplemente esperó. No me bajé. Esa tarde llegó un nuevo mensaje, estáis a punto de destruir todo lo que hemos construido. Espero que entendáis el daño que estáis causando. Todo lo que construimos. Lo leí 2 veces en voz alta solo para saborear lo absurdo. Luego llegó el video. Marisa lo subió esa misma noche. Un recorrido lento y emotivo por la casa de nuestra infancia, ahora vacía. La cámara recorría las paredes desnudas y las cajas esparcidas, mientras su voz temblaba. Se llevaron todo, dijo. ¿Y adivina quién lo permitió? El video mostraba una foto mía, recortada de una Navidad familiar de hace años. El pie de foto decía, a veces, la sangre no significa familia. Los comentarios estallaron. Simpatía. Lástima. Juicios. Los influencers lo compartieron. Mi bandeja de entrada se llenó de desconocidos que me llamaban desagradecida. El abuelo Joe lo vio todo en silencio y luego hizo 3 llamadas. En 48 horas,
Teníamos todos los documentos, la hipoteca, los impagos, los recargos por mora. Habían usado el capital de la casa para pagar las tarjetas de crédito de Marisa y el negocio de Peyton, un pequeño taller de velas que nunca llegó a abrir. Ni siquiera tuve que exponerlos. Las matemáticas lo hicieron por mí. Aún así, presenté la denuncia por fraude. El abuelo Joe y su abogado me ayudaron a preparar una orden de cese y desistimiento. Prohibido el contacto. Prohibida la suplantación de identidad. Prohibidas las reclamaciones económicas. La enviamos por correo certificado, una a cada uno. Por primera vez en años, dormí toda la noche. A la mañana siguiente, me desperté con el teléfono vibrando sin parar. La cara de Peyton apareció en la pantalla. Estaba abajo, discutiendo con seguridad del edificio. No estaba en la lista de visitas autorizadas. La vi caminar de un lado a otro afuera, con el teléfono pegado a la oreja, probablemente llamando a Marisa. No salí. Más tarde, apareció el abuelo Joe con un grueso sobre de Manila. «¿Han hecho alguna tontería?», dijo. Dentro había correos electrónicos impresos entre mis padres y un pequeño bufete de abogados. Los leí por encima una vez, luego otra. Estaban estudiando la posibilidad de obtener mi tutela legal. Solicitud de tutela temporal de emergencia, leí en voz alta. El abuelo Joe suspiró. Ya lo intentaron con tu tío hace años. Tampoco funcionó entonces. Pero esta vez, podría haber sido diferente si no hubiera transferido ya todo a un fideicomiso. Si mi médico no hubiera emitido informes que verificaran mi estabilidad. Si mi departamento de recursos humanos no hubiera confirmado que estaba de baja médica, no despedido. Para cuando presentaron su solicitud, nuestra documentación preventiva ya había llegado al juzgado. Su moción fue rechazada de inmediato. Aún así, no se detuvieron. Marisa volvió a publicar, esta vez entre lágrimas. El rímel le corría por las mejillas mientras hablaba a la cámara. La enfermedad mental no siempre se manifiesta como uno espera, dijo. A veces, las personas que amas te rechazan. Solo intentamos ayudarla antes de que sea demasiado tarde. Sus seguidores inundaron los comentarios con mensajes de apoyo. Orando por Ava, se convirtió en tendencia. Pero las redes sociales tienen poca memoria y se enojan con mucha facilidad. Alguien encontró su antigua publicación de Día en Familia sin dramas y la pegó junto a su video llorando. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando estaba en el hospital?, decía el pie de foto. La situación cambió de la noche a la mañana. Aparecieron capturas de pantalla. Los acuerdos comerciales de Marisa. Sus publicaciones patrocinadas durante la semana que estuve hospitalizada. Sus tweets burlándose de sus hermanos tóxicos. La página de Etsy de Peyton se llenó de comentarios. Los clientes de la correduría de mi padre se retiraron. Incluso el Facebook de mi madre se llenó de desconocidos exigiendo respuestas. Para el viernes, el imperio online de la familia se había derrumbado más rápido que sus finanzas. No tuviste que mover un dedo, dijo el abuelo Joe. La verdad se resolvió sola. Esa noche, llegó un único mensaje de texto de mamá: por favor, ¿podemos hablar? Me quedé mirándola fijamente durante un buen rato, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Luego bloqueé la pantalla y la dejé boca abajo. ¿Estás bien?, preguntó el abuelo Joe. Sí, dije en voz baja. Acabo de terminar. Pero no fue así. A la mañana siguiente, un mensajero entregó otro sobre. Este era de mi propio padre. Un testamento manuscrito. Lo había reescrito la semana siguiente al fracaso de la tutela. Escrito con letra temblorosa, decía: en caso de mi fallecimiento, todos los bienes pasarán a los miembros restantes de la familia que mantengan la unidad. Ava queda desheredada hasta que se reconcilie. No pude evitar reírme. La misma manipulación, solo que envuelta en tinta formal. Todavía creen que quiero algo, dije. El abuelo Joe sonrió levemente. No están acostumbrados a que alguien se vaya antes de cobrar el dinero. Esa misma noche, redacté mi respuesta final a través de mi abogado. Breve, precisa y definitiva: renuncio a todos mis derechos sobre la herencia y solicito que no se me contacte de forma permanente. Lo firmé, lo sellé y se lo entregué al abuelo Joe. Preséntalo el lunes, dije. Él asintió. ¿Qué harás ahora? Miré hacia la ventana. Afuera, la lluvia estaba amainando. Creo que voy a descansar, dije. Quizá en algún lugar más tranquilo. Por primera vez en años, lo dije en serio. 2 semanas después, el abuelo Joe y yo empacamos lo poco que quería conservar. Una maleta. Mi computadora portátil. Unas cuantas fotos que aún sentía mías. Condujimos hacia el este, rumbo a Colorado. Dijo que quería volver a ver las montañas antes del invierno. La cabaña que alquilamos estaba cerca de una loma bordeada de pinos. Ni ruido. Ni tráfico. Ni familia. Solo silencio, limpio y auténtico.
Ahora trabajo a distancia para GreenTech. Menos horas. Sin presión. Mis días empiezan con un café solo y terminan con el sonido del viento rozando el tejado. A veces todavía recibía mensajes. Un primo preguntando qué había pasado en realidad. Un desconocido diciendo que había leído las publicaciones en internet. No respondí. Mi verdad ya no necesitaba testigos. El abuelo Joe se sentaba junto a la ventana, periódico en mano, fingiendo no verme respirar con más facilidad. Lo lograste, dijo una mañana. Rompiste el ciclo. Sonreí. Simplemente costó todo. Soltó una risita suave. Ese es el precio con descuento. Y tenía razón. Porque lo que gané valía más que todas las disculpas, todas las herencias, todas las fotos familiares forzadas juntas. Por primera vez en mi vida, no era la proveedora, la que lo arreglaba todo, ni la hija que le debía nada a todo el mundo. Simplemente era Ava. Viva, sin ataduras y, por fin, libre. Antes pensaba que el silencio significaba derrota, que alejarse era lo mismo que rendirse. Pero ahora sé que el silencio puede ser una elección, un límite, una forma de paz que no necesita el permiso de nadie. Mi familia sigue intentando contactarme a través de otras personas, tanteando el terreno para ver si rompo el silencio. Nunca lo hago. Algunas historias no necesitan nuevos capítulos. Simplemente necesitan terminar. Si alguna vez te han tachado de egoísta por priorizarte, espero que esto te recuerde que elegir la paz no es una traición, sino una forma de sobrevivir. Que se queden con sus publicaciones, su lástima, su versión de la verdad. Yo me quedo con mi silencio, mi risa, mi vida.